Mi abuela me llamó bastardo por 30 años. Resultó que yo era su único nieto verdadero. Creciendo, pensé que era normal que abuela Carmen me tratara diferente a mis primos. En Navidad, mis primos recibían juguetes caros y electrónicos, mientras yo recibía calcetines o un billete de 5 euros en un sobre usado. Mi prima Victoria recibió una laptop para su 10º cumpleaños. Yo recibí un formulario de solicitud de biblioteca. Abuela dijo que leer era gratis y debería estar agradecido. Mi primo Carlos recibió un auto para su 16º cumpleaños. Yo recibí un pase de autobús. El lunes, después de encontrar esas pruebas de ADN, abuela Carmen me llamó a su dormitorio. Estaba sentada apoyada contra 3 almohadas, viéndose más fuerte de lo que había estado en semanas. Dijo que quería actualizar su testamento y necesitaba a toda la familia presente este sábado para la lectura. Asentí y tomé notas sobre llamar a todos mientras mi estómago se retorcía en nudos. Me preguntó si pensaba que la familia se sorprendería por sus decisiones. Le dije que no tenía idea de lo que planeaba dejarle a nadie. Sonrió con esa pequeña sonrisa fría que me puso la piel de gallina y dijo que todos lo descubrirían pronto. Mis primos probablemente esperarían sus limosnas usuales, ese tipo de dinero que siempre había fluido en su dirección mientras yo recibía formularios de biblioteca y conferencias sobre conocer mi lugar. Pasé esa semana cuidando a abuela Carmen como siempre, ayudándola con medicamentos 3 veces al día y cocinando las comidas insípidas que su doctor recomendaba. Cada vez que se quejaba de que sus pastillas eran muy grandes o la sopa muy caliente, pensaba en esas pruebas de ADN en su caja de seguridad. Había memorizado cada detalle de esos reportes de laboratorio. Tío Ricardo, no su hijo biológico, sino el producto de la aventura de abuelo con alguien cuyo nombre nunca conocería. Tía Isabel, adoptada al nacer, pero nunca le dijeron la verdad. Victoria y Carlos, mis primos consentidos, que en realidad no estaban relacionados con ninguno de nosotros. Los otros 4 primos, también extraños genéticos que habían sido cubiertos de fondos universitarios, y autos, y vacaciones en crucero. Y yo, el único nieto real, al que había llamado bastardo por 28 años. El miércoles por la tarde, mientras esponjaba sus almohadas por 3ª vez. Abuela Carmen me dijo que había hecho un buen trabajo como su cuidador. Dijo que la mayoría de gente la habría abandonado después del derrame, pero yo había mostrado carácter real. Quise reírme de la ironía, pero solo sonreí y ajusté sus mantas. El jueves por la noche, mi teléfono sonó mientras doblaba ropa en mi pequeño apartamento. El nombre de Victoria apareció en la pantalla, y casi no contesto. Me preguntó si podía recoger los pasteles favoritos de abuela Carmen de esa panadería al otro lado de la ciudad para la lectura del testamento el sábado. Estaba muy ocupada con la planificación de su boda para hacer el viaje ella misma. La boda, para la que abuela Carmen le había dado 40.000 euros mientras yo recibí un pase de autobús para mi 16º cumpleaños. Dije, claro, no hay problema. Aún interpretando el papel de sirviente familiar, aunque sabía que era el único nieto real en todo este lío. Victoria me agradeció y luego pasó 10 minutos hablando de centros de mesa y si debería tener una fuente de chocolate. No preguntó cómo estaba o si cuidar a abuela Carmen era difícil. Nunca lo hacía. Colgué y agregué la panadería a mi lista de mandados, justo debajo de recoger las prescripciones de abuela Carmen y llevar su monitor de presión arterial para calibración. La mañana del sábado llegó fría y gris. Conduje temprano a la casa de abuela Carmen para ayudarla a prepararse. Había insistido en usar su mejor vestido, el azul marino con botones de perla que guardaba para ocasiones especiales. La ayudé a su silla de ruedas e hice su maquillaje como le gustaba, con demasiado polvo y lápiz labial rojo brillante. Siguió revisando su reflejo en el espejo y ajustando su cabello. A las 11, la familia empezó a llegar. Tío Ricardo llegó primero con su esposa, ambos vestidos como si fueran a un restaurante elegante. Tía Isabel apareció después con su esposo, cargando una botella de vino caro. Mis padres llegaron viéndose incómodos, papá tirando de su cuello y mamá apretando su bolso muy fuerte. Luego llegaron los primos, los 6 vestidos elegantemente y emocionados. Victoria usaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Carlos tenía un traje nuevo que aún tenía la etiqueta escondida en el cuello. Los otros 4 primos se agruparon cerca de la ventana, ya susurrando sobre lo que esperaban recibir. Nos reunimos todos en el comedor formal de abuela Carmen, la misma habitación donde de niño había comido solo en la cocina, mientras mis primos reían y hablaban en la mesa grande. La habitación tenía paneles de madera oscura y un candelabro de cristal que abuela Carmen pulía cada mes. Las fotos familiares cubrían una pared, principalmente fotos de mis primos en sus graduaciones y bodas. Aparecía en tal vez 3 fotos en total, siempre en la esquina trasera o cortado en el borde. Mis primos tomaron asientos en la mesa, extendiéndose y reclamando espacio como si fuera suyo. Victoria se sentó junto a Carlos, y ambos estaban sonriendo,
ya planeando cómo gastarían sus herencias. Escuché a Victoria susurrar algo sobre finalmente comprar ese condominio en Miami. Carlos se rió y dijo que probablemente tomaría un año libre para viajar por Europa. Los otros 4 primos hacían planes similares, hablando de pagar préstamos estudiantiles y comprar autos nuevos. A las 11:30, una mujer en un traje gris llegó cargando un maletín de cuero. Se presentó como abogada Mara Wilkinson, abogada de bienes de abuela Carmen. Se veía como de 50 años con ojos afilados y cabello perfectamente peinado. Cuando me estrechó la mano, mantuvo mi mirada unos segundos más de lo necesario, como si estuviera tratando de descifrar algo. Me pregunté si sabía sobre las pruebas de ADN, si abuela Carmen le había dicho la verdad sobre esta familia. Mara organizó sus papeles al frente de la mesa mientras todos encontraban sus asientos. Terminé en la silla más cerca de la puerta de la cocina, el mismo lugar que siempre había ocupado durante las cenas familiares. Algunas cosas nunca cambiaban, o al menos aún no habían cambiado. Abuela Carmen se dirigió al frente de la mesa, viéndose más fuerte de lo que había estado en meses. Sus manos estaban firmes en los controles de la silla de ruedas, y su voz no tembló cuando empezó a hablar. Agradeció a todos por venir y dijo que tenía anuncios importantes que hacer sobre su propiedad. Luego se dirigió a mí y dijo algo que hizo que toda la habitación se quedara quieta. Me agradeció por cuidarla tan bien después del derrame, por manejar sus medicamentos y llevarla a citas y asegurarme de que comiera bien. Dijo que había mostrado dedicación real y apreciaba todo lo que había hecho. Mis primos me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Abuela Carmen nunca había reconocido públicamente nada que hubiera hecho antes. Nunca me había elogiado frente a la familia. Las cejas de tía Isabel se alzaron y tío Ricardo se movió en su silla. Mamá se acercó y apretó mi mano debajo de la mesa. Mara Wilkinson abrió su maletín y sacó una pila gruesa de papeles. Explicó que leería el último testamento de abuela Carmen actualizado hace solo 2 semanas. Empezó con pequeños legados a varias organizaciones benéficas. 5,000 a la iglesia, 10,000 al refugio de animales local, 20,000 divididos entre 3 fundaciones diferentes de investigación del cáncer. Mis tías y tíos se movieron en sus sillas, claramente impacientes por llegar a los anuncios reales sobre propiedades y dinero. Tío Ricardo siguió revisando su reloj. Tía Isabel se sirvió un vaso de agua de la jarra en la mesa y lo bebió muy rápido. Los primos también se estaban inquietando, susurrando entre ellos y mirando a abuela Carmen. Mara miró sus papeles y anunció que Victoria recibiría la colección de joyas de abuela Carmen. Toda la colección, incluyendo el collar de diamantes y el anillo de esmeralda y todas las pulseras de oro, valuadas en unos 30,000 euros en total. Victoria gritó y saltó a abrazar a Carlos. Ya estaba hablando sobre qué piezas usaría en su boda y cuáles guardaría para ocasiones especiales. Carlos la abrazó de vuelta y dijo que se lo merecía. Abuela Carmen sonrió y asintió como si acabara de hacer algo maravilloso. Me senté en mi silla junto a la puerta de la cocina y mantuve mi cara neutra, pensando en todas las veces que Victoria había recibido regalos caros mientras yo recibía 5 euros en un sobre usado. Mara continuó leyendo y anunció que Carlos recibiría la colección de autos vintage de abuela Carmen. 4 autos en total, incluyendo un Mustang 1967 y un Corvette 1972, valuados en aproximadamente 80,000 euros juntos. Carlos efectivamente gritó y levantó su puño en el aire. Estaba sonriendo tanto que podía ver sus dientes traseros. Inmediatamente empezó a hablar sobre qué auto se quedaría y cuáles vendería para financiar su viaje a Europa. Abuela Carmen le dijo que cuidara bien el Mustang porque había sido el favorito del abuelo. Carlos prometió que lo haría y le agradeció como 5 veces. Mis padres se sentaron rígidos en sus sillas, sin mirarse. Luego Mara anunció que los otros 4 primos recibirían cada uno 25,000 euros más varios artículos del hogar de la casa de abuela Carmen. Sonrieron y le agradecieron, pero pude ver la decepción en sus caras. Claramente esperaban más. Probablemente esperaban 6 cifras como habían recibido para la universidad. Se miraron a través de la mesa con estas expresiones tensas pequeñas que decían que trataban de no mostrar qué decepcionados se sentían. Uno de ellos preguntó sobre la casa de playa en Florida, y Mara dijo que esa propiedad estaba asignada a otro lugar. Otro preguntó sobre las cuentas de inversión y recibió la misma respuesta. Los 4 primos se acomodaron de vuelta en sus sillas, viéndose bastante satisfechos, pero para nada tan emocionados como Victoria y Carlos. Mara se aclaró la garganta y miró sus papeles antes de anunciar que tía Isabel recibiría la casa de playa en Florida. Las palabras quedaron en el aire por un segundo antes de que tía Isabel suspirara y se cubriera la boca con ambas manos. Mara continuó que la propiedad estaba valuada en aproximadamente 400,000 euros, y tía Isabel empezó a llorar ahí mismo en la mesa del comedor. Se levantó y caminó hacia la silla de ruedas de abuela Carmen, inclinándose para abrazarla cuidadosamente alrededor de los hombros.
Tía Isabel siguió diciendo gracias una y otra vez, su voz temblando con emoción. Se echó hacia atrás y se limpió los ojos con sus dedos, manchando un poco su rímel. Le dijo a abuela Carmen que había sido una madre tan generosa, la mejor madre que alguien podría pedir, y no sabía cómo expresar su gratitud. Tío Ricardo se acercó y apretó la mano de tía Isabel cuando se sentó de nuevo. Ambos viéndose complacidos y un poco aturdidos. Mis primos susurraban emocionados entre ellos sobre vacaciones de playa y viajes familiares. Me quedé callado en mi silla, viendo a tía Isabel secarse los ojos con un pañuelo que alguien le pasó. Mara barajó sus papeles y anunció que tío Ricardo recibiría el portafolio de inversiones de abuela Carmen. Explicó que el portafolio contenía varias acciones y bonos valuados en aproximadamente 600.000 euros. Los ojos de tío Ricardo se abrieron y efectivamente se levantó de su silla, casi tirándola hacia atrás. Caminó alrededor de la mesa hacia abuela Carmen y se inclinó para abrazarla, sosteniéndola por varios segundos. Cuando se echó hacia atrás, sus ojos estaban húmedos y le dijo que era la mejor madre que alguien podría pedir, que siempre había sido tan buena con él y su familia. Dijo que manejaría las inversiones cuidadosamente y se aseguraría de que siguieran creciendo. Abuela Carmen le dio palmaditas en la mano y le dijo que sabía que lo haría, que siempre había sido responsable con el dinero. Tío Ricardo regresó a su asiento, viéndose aturdido y feliz, y su esposa agarró su brazo y lo apretó fuerte. Los otros 4 primos se inclinaban hacia adelante en sus sillas ahora, claramente esperando que sus padres también recibieran algo sustancial. Mi mamá se movió en su asiento junto a mí y pude sentir su tensión sin mirarla. Mara miró sus papeles otra vez y anunció que mis padres recibirían 50.000 euros y algunos muebles de la casa. Enumeró algunas piezas específicas, incluyendo la mesa de comedor antigua del cuarto de huéspedes y el reloj de péndulo en el pasillo. La cara de papá se puso tensa e incómoda, como si estuviera tratando de sonreír, pero no podía lograrlo del todo. Mamá se acercó debajo de la mesa y apretó su mano fuerte, sus nudillos poniéndose blancos. Ambos asintieron y agradecieron a abuela Carmen con estas voces calladas y tensas. Nadie más pareció notar qué incómodo era, porque tío Ricardo aún sonreía por sus 600.000 y tía Isabel ya estaba planeando sus viajes a Florida en voz alta. Mis padres se sentaron ahí tomados de las manos y viéndose como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Vi la mandíbula de papá tensarse y relajarse mientras mamá miraba fijamente la mesa. Estaban acostumbrados a esto, acostumbrados a ser los menores recipientes en esta familia, acostumbrados a ver a todos los demás recibir más. 50.000 no era nada comparado con lo que otros estaban recibiendo, y los muebles se sentían como una reflexión tardía. Mara hizo una pausa y me miró directamente. La habitación se quedó completamente silenciosa. Todos se giraron a mirarme sentado en mi silla junto a la puerta de la cocina. Pude sentir sus ojos en mí. Prácticamente podía escucharlos pensando sobre qué cantidad pequeña recibiría. Victoria tenía esta pequeña sonrisita en su cara como si estuviera tratando de no reírse. Carlos me miraba con algo que podía haber sido lástima. Los otros 4 primos solo se veían curiosos, esperando ver qué pasaría con la decepción familiar. Tía Isabel había dejado de llorar y me observaba con esta expresión que no podía leer bien. Tío Ricardo se reclinaba en su silla con los brazos cruzados. Mis padres miraban a Mara, esperando escuchar qué cantidad simbólica su hija recibiría por haber sido concebida antes del matrimonio. Abuela Carmen también me miraba, su cara completamente neutra. El silencio se extendió por lo que se sintió como una eternidad. Pero probablemente fueron solo 10 segundos. Mantuve mi cara neutra y mis manos quietas en mi regazo. Mara anunció que recibiría la residencia principal de abuela Carmen. Dijo que la casa en la que estábamos sentados, esta casa exacta, sería mía. Agregó que la propiedad valía aproximadamente 1.2 millones de euros. La habitación explotó. Victoria efectivamente gritó y Carlos saltó de su silla. Tío Ricardo empezó a gritar algo que no pude entender sobre las voces de todos los demás. Tía Isabel decía, no, eso no puede estar bien. Debe haber algún error. Los otros 4 primos hablaban todos a la vez, sus voces alzándose y superponiéndose. Mis padres se sentaron congelados en sus sillas, mirándome con las bocas abiertas. Victoria gritaba que esto era una locura, que no merecía nada, mucho menos la casa. Carlos exigía saber qué estaba pasando, mirando de un lado a otro entre abuela Carmen y yo. La esposa de tío Ricardo decía algo sobre desafíos legales y justicia. El ruido era increíble. Todos gritando preguntas y protestas y exclamaciones confusas al mismo tiempo. Mara alzó la voz y dijo que había más. La habitación no se calmó. Tuvo que decirlo otra vez más fuerte antes de que la gente empezara a acomodarse de vuelta en sus sillas, aún murmurando y negando con las cabezas. Abuela Carmen estaba sentada perfectamente quieta en su silla de ruedas,
observando a todos con esta mirada satisfecha en su cara. Mara continuó que también recibiría las cuentas bancarias principales de abuela Carmen. Dijo que las cuentas totalizaban aproximadamente 800.000 euros. Antes de que alguien pudiera reaccionar a eso, Mara agregó que también recibiría las propiedades de inversión restantes, que incluían 3 casas de alquiler valuadas en aproximadamente otro millón de euros combinadas. La herencia total era alrededor de 3 millones de euros. La habitación erupcionó otra vez, aún más fuerte esta vez. Victoria gritaba sobre manipulación y robo. Carlos caminaba de un lado a otro detrás de su silla. Tía Isabel lloraba otra vez, pero esta vez de enojo, su cara roja y manchada. Mis primos estaban todos de pie ahora, rodeando la silla de Mara y gritándose unos a otros. Victoria se puso justo en la cara de Mara y exigió saber cómo había engañado a una mujer enferma para cambiar su testamento. Mara se sentó calmadamente y le dijo que se hiciera hacia atrás. Carlos gritaba que esto no era justo, que había sido el favorito de abuela por años. Y ahora de repente, yo recibía todo. Los otros 4 primos exigían explicaciones, preguntando qué me hacía tan especial, diciendo que esto tenía que ser ilegal de alguna manera. Tía Isabel empujó su silla hacia atrás y se levantó, señalándome con un dedo tembloroso. Dijo que había manipulado a abuela Carmen durante su recuperación del derrame, que había aprovechado una mujer vulnerable que no podía pensar claramente. Me llamó calculador y cruel. Tío Ricardo ya estaba sacando su teléfono, diciendo que estaba llamando a su abogado ahora mismo para contestar el testamento. Le dijo a Mara que esto no resistiría en corte, que había evidencia clara de manipulación e influencia indebida. Su cara estaba morada y sudaba a través de su camisa. Me senté completamente quieto en mi silla, mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Vi a mis primos gritar, y a mis tías llorar, y a mi tío hacer llamadas enojadas. Vi a mis padres sentados congelados y confundidos, sin entender qué estaba pasando o por qué. Esperé el momento correcto, el momento perfecto, sabiendo que venía. Abuela Carmen alzó una mano temblorosa en el aire. El gesto era pequeño, pero todos lo vieron. La habitación empezó a calmarse poco a poco, las voces bajando a murmullos y luego al silencio. Abuela Carmen miró a todos con esta expresión en su cara que nunca había visto antes. Les dijo que había más que necesitaban escuchar. Su voz era firme y clara, más fuerte de lo que había estado en semanas. Dijo que necesitaban sentarse y escuchar porque lo que venía cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre esta familia. Mara alcanzó su maletín y sacó más documentos. Estos eran diferentes. Se veían más viejos en carpetas manila que estaban gastadas en los bordes. Sentí algo frío asentarse en mi estómago porque reconocí esas carpetas. Las había visto en la caja de seguridad. Mara las puso en la mesa frente a ella y abrió la primera cuidadosamente. La habitación estaba en silencio mortal ahora, todos mirando esas carpetas como si pudieran explotar. Me di cuenta con absoluta claridad de que abuela Carmen sabía sobre las pruebas de ADN. Había sabido todo el tiempo que las había encontrado. Toda esta lectura del testamento era su juego final, su última manipulación retorcida. Había planeado cada segundo de esto. Desde las cantidades de herencia hasta el tiempo de las revelaciones, había establecido toda esta situación para ver a la familia implosionar. Miré su cara y vi satisfacción ahí. Vi placer en el caos que había creado. Había estado jugando con todos nosotros por 20 años, tal vez más. Abuela Carmen habló otra vez y dijo que había hecho pruebas de ADN a todos sus nietos hace 20 años. La habitación se quedó completamente silenciosa, tan silenciosa que podía escuchar el reloj hacer tic-tac en el pasillo. Dijo que había sospechado infidelidad en su familia por años y finalmente decidió descubrir la verdad. Las caras de mis primos se drenaron de color. Victoria se sentó pesadamente en su silla, su boca colgando abierta. Carlos agarró la parte trasera de su silla como si la necesitara para apoyo. Los otros 4 primos se miraron con pánico en sus ojos. Tía Isabel hizo este pequeño sonido de ahogo. El teléfono de tío Ricardo se deslizó de su mano y resonó en la mesa. Mara sacó papeles de la carpeta. Reportes reales de laboratorio con membrete oficial y resultados de pruebas. Los puso en la mesa donde todos podían verlos. Nadie se movió para recogerlos. Nadie quería tocarlos. Todos solo miraron esos papeles como si fueran serpientes venenosas. Abuela Carmen miró directamente a tío Ricardo y le dijo que no era su hijo biológico. Dijo que su padre real era el hombre con quien abuelo tuvo una aventura hace 30 años. La habitación explotó otra vez. Tío Ricardo saltó de su silla tan rápido que cayó hacia atrás y golpeó el suelo. Empezó a gritar que estaba mintiendo, que esto era imposible, que estaba inventando cosas para justificar su testamento loco. Su cara se puso rojo brillante y saliva voló de su boca mientras gritaba. Su esposa solo se sentó ahí congelada con sus manos agarradas fuerte en el borde de la mesa.
Sus nudillos estaban blancos y su boca colgaba abierta. Se veía como si alguien la hubiera golpeado en la cabeza con algo pesado. Los otros miembros de la familia empezaron a hablar todos a la vez, voces haciéndose más y más fuertes hasta que fue solo ruido, llenando toda la habitación. Abuela Carmen esperó a que los gritos disminuyeran un poco antes de continuar. Dijo que había más que necesitaban saber sobre tía Isabel. Su voz era calmada y firme, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de destruir las vidas de las personas. Les dijo a todos que tía Isabel fue adoptada al nacer. Dijo que nunca le dijo a Isabel porque quería ver si la sangre realmente importaba o si el amor podía compensar. Tía Isabel hizo este sonido terrible de ahogo y empezó a llorar. Las lágrimas corrían por su cara y siguió preguntando cómo abuela pudo mantener este secreto por 50 años. Preguntó cómo su propia madre pudo mentirle cada día de su vida. Su voz se hizo más alta y más temblorosa con cada pregunta. Se agarró a la mesa como si pudiera caerse sin que la sostuviera. Mara sacó más papeles de las carpetas y los puso en la mesa. Estos mostraban que Victoria y Carlos tampoco estaban biológicamente relacionados con la familia. El ADN probó que la esposa de tío Ricardo debía haber tenido aventuras porque sus hijos no coincidían con tío Ricardo o con nadie más en la familia. Los padres de Victoria empezaron a gritarse el uno al otro justo ahí frente a todos. Su papá le dijo a su mamá nombres que no repetiré. Su mamá le tiró su vaso de agua y golpeó la pared detrás de su cabeza. Agua y hielo fueron por todas partes. Carlos solo se sentó ahí mirando sus manos. No dijo nada o se movió, o siquiera parecía estar respirando. Su cara se había puesto completamente blanca, como si toda la sangre se hubiera drenado de ella. Abuela Carmen siguió hablando a través de todo el caos. Explicó que los otros 4 primos también fallaron las pruebas de ADN. Dijo que ambos de sus hijos habían criado niños que no eran suyos. Les dijo que toda la estructura familiar en la que habían creído toda su vida estaba construida sobre mentiras y aventuras y secretos. El comedor se sentía como si se estuviera haciendo más pequeño con todo el gritar y llorar. La gente se levantaba y se sentaba. Alguien tiró una silla. Tía Isabel aún sollozaba. Tío Ricardo caminaba de un lado a otro haciendo gestos telefónicos enojados, aunque ya no tenía su teléfono en la mano. Finalmente encontré mi voz. Mis manos temblaban tanto que tuve que presionarlas planas contra mis piernas debajo de la mesa. Le pregunté a abuela Carmen por qué me torturó por 28 años si sabía que era su único nieto biológico. Pregunté por qué me hizo comer en la cocina mientras nietos falsos comían en su mesa. Pregunté por qué me llamó bastardo cuando era la única familia real que tenía. Mi voz salió firme, aunque me sentía como si pudiera vomitar. La habitación se quedó completamente silenciosa. Todos se giraron a mirarme. Algunos de ellos se veían confundidos como si recién ahora estuvieran entendiendo lo que todo esto significaba. Algunos de ellos se veían enojados como si esto fuera de alguna manera mi culpa. Abuela Carmen encontró mis ojos a través de la mesa. No miró a otro lado, o parecía avergonzada, o mostró alguna culpa. Me dijo que quería ver si resultaría débil como mi padre, o lo suficientemente fuerte para ganar lo que era legítimamente mío. Efectivamente lo llamó una prueba de carácter. Dijo que pasé cuidándola a pesar de todo lo que me había hecho. Lo dijo como si esperara que le agradeciera. Lo dijo como si me hubiera hecho algún tipo de favor tratándome como basura toda mi vida. Su cara mostraba que realmente creía lo que estaba diciendo. Pensaba que me había estado ayudando de alguna manera. Me levanté de mi silla. Mis piernas se sentían tambaleantes, pero me obligué a mantenerme erguido. Le dije a abuela Carmen que su prueba fue cruel. Dije que me dañó en formas que nunca entendería o le importarían. Le dije que no quería su aprobación retorcida. Dije que no quería que tratara de justificar décadas de abuso emocional, pretendiendo que era algún tipo de lección. Dije que el dinero no lo hacía bien. Nada podía hacerlo bien. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba, y no traté de detenerla. Había estado callado por 28 años y ya había terminado de estar callado. Papá finalmente habló. Había estado sentado ahí silencioso todo este tiempo, pero ahora se giró para enfrentar a su madre. Le preguntó cómo pudo saber que él era su único hijo biológico, pero aún ver a sus hijos favoritos que ni siquiera estaban relacionados. Preguntó cómo pudo dejarle ver a su hija ser tratada como basura mientras nietos falsos recibían todo. Todo su cuerpo temblaba. Nunca lo había visto tan enojado en toda mi vida. Se levantó también, y su silla raspó fuerte contra el suelo. Le dijo a su madre que lo había hecho elegir entre su hijo y su herencia, y había elegido mal. Dijo que nunca se perdonaría por eso, y nunca la perdonaría a ella tampoco. Abuela Carmen agitó su mano hacia papá como si estuviera espantando una mosca. Dijo, me dio todo al final, así que debería estar agradecido en lugar de quejarse. Le dijo que el resultado era lo que importaba, no el viaje.
Efectivamente usó esas palabras como si esto fuera algún tipo de historia inspiracional en lugar de abuso infantil. Dijo, recibí la casa y el dinero. Y eso probaba que me amaba más que a nadie. No entendía que el dinero no puede deshacer 28 años de ser llamado bastardo. No le importaba que no puedes borrar décadas de hacer que un niño se sienta sin valor. Su cara no mostró comprensión alguna de lo que realmente había hecho. La esposa de tío Ricardo empezó a llorar. No el llanto enojado que tía Isabel estaba haciendo, sino este tipo roto, desesperanzado de llanto. Admitió a través de sus lágrimas que había tenido una aventura con su entrenador personal hace 15 años. Dijo que solo pasó unas pocas veces, pero aparentemente esas pocas veces fueron suficientes. Miró a Victoria y Carlos y dijo que lo sentía. Tío Ricardo empezó a gritarle, llamándola nombres terribles. Ella le gritó de vuelta que él había estado teniendo aventuras por años, así que no se sentía mal. Otros miembros de la familia saltaron, tomando lados. Alguien sacó algo que pasó en una fiesta de Navidad hace 8 años. Alguien más mencionó un viaje de negocios que parecía sospechoso. Toda la familia se estaba fracturando justo ahí en la mesa del comedor. Argumentos y acusaciones volaron en todas las direcciones. La gente lloraba y gritaba y señalaba dedos. Era caos completo. Agarré mi bolso del suelo cerca de mi silla y me levanté. Mis piernas temblaron, pero las hice funcionar. Los gritos detrás de mí se hicieron más fuertes cuando la esposa del tío empezó a gritar sobre todos sus viajes de negocios a Miami. Caminé a través de la puerta del comedor hacia el pasillo. La puerta principal estaba tal vez a 6 metros de distancia. Podía escuchar vidrio rompiéndose en el comedor. Probablemente alguien tirando algo. Una mujer en un traje oscuro estaba parada junto al perchero. Tenía cabello gris echado hacia atrás apretado y cargaba un maletín de cuero. Se acercó y me tendió una tarjeta de presentación. La tarjeta decía Mara Wilkinson, abogada de bienes. Me dijo que necesitaría ayuda legal para lo que venía. Su voz era calmada como si las familias no explotaran en lecturas de testamentos todos los días. Tomé la tarjeta y la metí en mi bolso. Asintió una vez y caminó de vuelta hacia el comedor. Seguí hacia la puerta principal. Afuera, el aire se sentía frío y limpio después de estar en esa casa. Mi auto estaba estacionado en la calle, 3 casas más abajo. Entré y cerré las puertas. Mis manos temblaban demasiado fuerte para poner la llave en el encendido. Me senté ahí por tal vez 10 minutos, hasta que dejaron de temblar lo suficiente para conducir. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de demandas legales, revelaciones sobre el pasado de la familia, y finalmente, reconciliación con las personas que importaban. Pero ese sábado, cuando salí de esa casa por última vez como el nieto despreciado, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No solo por el dinero, sino porque finalmente entendí que valía más de lo que cualquiera de ellos habría reconocido jamás. 2 años después, mientras planeaba mi pequeña boda con solo las personas que realmente me amaban presentes, me di cuenta de que abuela Carmen, sin darse cuenta, me había dado el regalo más grande de todos. Me había mostrado exactamente quién no quería ser. Y por esa lección cruel e involuntaria, finalmente, era libre. El primer abogado llamó el martes por la mañana mientras estaba en el trabajo. Estaba revisando el suero de un paciente cuando mi teléfono vibró. El mensaje de voz decía que representaba al tío y su esposa. Querían contestar el testamento basándose en el estado mental de la abuela. La segunda llamada llegó esa tarde. Este abogado trabajaba para la tía. Estaba reclamando influencia indebida y exigiendo que el testamento fuera anulado. La tercera llamada llegó el miércoles. Este representaba a los 6 primos juntos. Dijeron que la abuela no estaba pensando claramente cuando tomó estas decisiones. Llamé a Mara después del tercer mensaje. Contestó al segundo timbre. Le conté sobre los 3 abogados. Dijo que esperaba esto y preguntó si podía ir a su oficina mañana. Le dije que sí. Me dio la dirección y me dijo que trajera cualquier documento que tuviera de la caja de seguridad de la abuela. Fui a casa después de mi turno y saqué las pruebas de ADN. Los papeles estaban viejos y arrugados. Los extendí en la mesa de mi cocina y los leí otra vez. Cada prueba mostraba lo mismo. No relacionado, no relacionado, no relacionado. Solo la mía decía coincidencia biológica. Los puse en una carpeta y la dejé junto a la puerta para no olvidarme. La oficina de Mara estaba en un edificio alto en el centro. La sala de espera tenía sillas de cuero y pinturas de barcos. Salió a buscarme personalmente. Su oficina tenía un escritorio grande y ventanas que daban a la ciudad. Pidió ver las pruebas de ADN. Le di la carpeta. Leyó cada página lentamente. Su cara no cambió para nada. Cuando terminó, alzó la vista y preguntó si alguien más sabía que las tenía. Le dije que no. Dijo que eso era bueno. Luego preguntó si conocía a su esposo, Keith. Le dije que no. Explicó que era un investigador privado especializado en casos de bienes. Dijo que necesitaba contratarlo para documentar todo sobre la condición médica de la abuela.
Necesitábamos prueba de que estaba completamente consciente de lo que hacía cuando actualizó el testamento. Pregunté cuánto costaría. Escribió un número en un pedazo de papel. Era mucho, pero tenía ahorros de trabajar todos esos años. Le dije que estaba bien. Tomó su teléfono y llamó a alguien. Dijo que Keith podía empezar mañana. Keith no se parecía para nada a lo que esperaba. Era bajo y redondo con una cara amigable. Me encontró en una cafetería cerca del hospital. Tenía una libreta y me hizo preguntas por 2 horas. ¿Cuándo tuvo la abuela el derrame? ¿Qué medicamentos estaba tomando? ¿Alguna vez pareció confundida? ¿Reconocía a la gente? ¿Podía tomar sus propias decisiones? Respondí todo. Lo escribió todo. Luego pidió permiso para acceder a los registros médicos de la abuela. Firmé los formularios que trajo. Dijo que tendría hallazgos preliminares en una semana. 6 días después, llamó. Quería reunirse otra vez. Esta vez, nos encontramos en su oficina. Tenía papeles esparcidos por su escritorio. Me mostró el expediente médico de la abuela. Había actualizado el testamento exactamente 2 semanas antes de la lectura. El mismo día se reunió con un psiquiatra por 3 horas. El psiquiatra hizo una evaluación completa. Pruebas de memoria, pruebas de lógica, pruebas de comprensión. Pasó todo. El reporte decía que estaba completamente cuerda mentalmente y entendía exactamente lo que estaba haciendo. Keith encontró otro documento. La abuela había escrito una carta al psiquiatra explicando por qué quería la evaluación. Dijo que sabía que la familia desafiaría su testamento. Quería prueba de que estaba tomando estas decisiones mientras estaba completamente consciente. Había planeado cada detalle. Sabía que habría una pelea y se preparó para ello. Quería que yo tuviera todo, y se aseguró de que nadie pudiera detenerlo. Alguien tocó la puerta de mi apartamento el sábado por la mañana. Miré por la mirilla. Era Victoria. Su cara estaba roja e hinchada de llorar. Su cabello estaba desarreglado. No traía maquillaje. Nunca la había visto sin maquillaje antes. Abrí la puerta. Se empujó pasando por mí hacia el apartamento. Se paró en mi sala y empezó a llorar más fuerte. Dijo que sus padres se estaban divorciando. Su papá se mudó ayer. Su boda fue cancelada. Su prometido rompió con ella cuando se enteró de las pruebas de ADN. Todo en su vida se estaba desmoronando. Preguntó si sabía sobre las pruebas. Cerré la puerta y la cerré con llave. Le dije que sí. Las encontré hace meses en la caja de seguridad. Me miró fijamente. Su boca se abrió. Preguntó por qué no le dije a nadie. ¿Por qué dejé que todos entraran a esa lectura del testamento sin advertirles? Caminé pasando por ella a la cocina y tomé un vaso de agua. Mis manos estaban firmes ahora. Ya no era yo el que temblaba. Victoria me siguió a la cocina. Dijo que era egoísta. Dijo que debería haberles advertido. Dijo que dejé que todos fueran tomados por sorpresa porque quería venganza. Me di la vuelta y la miré. Pregunté si recordaba la Navidad cuando tenía 12 años. Se veía confundida. Le recordé el año que recibió una laptop nueva y yo recibí un billete de 5 euros en un sobre usado. ¿Dijo algo? ¿Cuestionó por qué la abuela me trataba diferente? La cara de Victoria se puso roja. Pregunté sobre todas las cenas familiares donde comí en la cocina mientras ella se sentaba en la mesa. ¿Alguna vez habló? ¿Alguna vez dijo que no era justo? Pregunté sobre la vez que la abuela me llamó bastardo justo frente a todos en acción de gracias. Victoria estaba sentada a 1 metro de distancia. Lo escuchó. Me miró directamente. Luego miró su plato y siguió comiendo. Victoria empezó a llorar otra vez. Dijo que era solo una niña. Dijo que no sabía qué decir. Le dije que ahora tenía 26 años. Había tenido 14 años para decir algo. Nunca lo hizo. Tomó el dinero y los regalos y los viajes. Nunca lo cuestionó ni una vez. Ahora quería que me sintiera mal por no protegerla de la verdad. Le dije que se fuera. Un mensaje apareció en mi teléfono el martes por la noche. Era de alguien llamado Carlos Turner. La foto de perfil mostraba a mi primo. El mensaje decía que quería hablar si estaba dispuesta. Dijo que entendía si no quería saber de él. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía que disculparse no era suficiente, pero no sabía qué más decir. Miré el mensaje por mucho tiempo. Todos mis otros primos habían estado mandando mensajes enojados a través de sus abogados. Carlos era el único que me contactó directamente. Escribí de vuelta que podíamos reunirnos. Sugirió una cafetería el jueves por la tarde. Dije, está bien. Carlos ya estaba ahí cuando llegué. Estaba sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas de café frente a él. Se levantó cuando me vio. Se veía diferente de la lectura del testamento, más pequeño de alguna manera, cansado. Señaló una de las tazas y dijo que me trajo un café normal, pero no estaba seguro de cómo lo tomaba. Me senté. Se sentó frente a mí. Dijo que lo sentía, no por el testamento, por todo lo anterior. Por tomar el auto cuando tenía 16 y nunca pensar por qué yo recibí un pase de autobús. Por ir a escuela privada con el dinero de la abuela mientras yo trabajaba 2 empleos. Por todos los cruceros y fiestas y regalos.
Dijo que siempre se sintió culpable, pero no sabía qué decir. Tenía miedo de que si decía algo, la abuela se enojaría con sus padres. Tenía miedo de perder todo. Así que se quedó callado y dejó que pasara. Ahora, sabía que eso lo hacía parte de ello. Estaba devolviendo la colección de autos. Los 4 autos. Los estaba devolviendo para ayudar a resolver la herencia equitativamente. Dijo que no era suficiente, pero era algo. Envolví mis manos alrededor de la taza de café. Estaba caliente. Le dije gracias. Era la primera persona en mi familia que realmente se había disculpado por algo. 3 meses pasaron. Todos los desafíos legales fueron rechazados. Mara me llamó un martes por la tarde para decirme que oficialmente había terminado. Las evaluaciones psiquiátricas de abuela Carmen probaron que había estado completamente competente cuando tomó sus decisiones. Los diarios detallados mostraron intencionalidad. Cada juez que había revisado el caso había decidido a mi favor. El abogado de tío Ricardo se retiró. Tía Isabel dejó de contestar. Había terminado. Agradecí a Mara y colgué. Me senté en mi apartamento mirando los papeles esparcidos en mi mesa de centro. 3 millones de euros, una casa, propiedades de inversión, todo mío. Debería haberme sentido feliz. En cambio, solo me sentí cansada. Puse la casa de abuela Carmen en venta la semana siguiente. No podía vivir ahí. Cada habitación tenía recuerdos dolorosos. La cocina donde había comido sola mientras mis primos reían en la mesa del comedor. La sala donde había abierto billetes de 5 euros y sobres usados mientras ellos desenvolvían laptops y joyas. El camino de entrada donde Carlos había recibido su auto mientras yo agarraba un pase de autobús. El agente de bienes raíces dijo que la casa se vendería rápidamente. Buena ubicación, bien mantenida. Tenía razón. Tuve 3 ofertas en una semana. Acepté la más alta, 1.3 millones de euros después de honorarios. Combinado con todo lo demás, mis activos totales eran alrededor de 3 millones. Firmé los papeles y entregué las llaves. Nunca regresé. El hogar de ancianos me llamó un jueves. Abuela Carmen quería verme. Su salud había declinado rápidamente después de la lectura del testamento. El estrés había sido demasiado. Había sido trasladada a una instalación con cuidado de tiempo completo. No había visitado. No había planeado hacerlo, pero algo me dio curiosidad sobre lo que posiblemente tenía que decir ahora. Conduje al hogar de ancianos esa tarde. El pasillo olía a desinfectante y flores viejas. Una enfermera me llevó al cuarto de abuela Carmen. Estaba en la cama, más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Su piel se veía delgada como papel. Volteó su cabeza cuando entré. Sus ojos aún estaban afilados a pesar de que todo lo demás estaba fallando. Señaló que me sentara en la silla junto a su cama. Me senté y esperé a escuchar lo que quería. Empezó a hablar sobre su infancia. Su padre había sido un ministro que creía que el dolor hacía mejores a las personas. La golpeaba con un cinturón cuando sacaba malas calificaciones. La hacía arrodillarse en arroz por horas cuando le respondía. Dijo que la vergüenza era como aprendías el bien del mal. Crió a sus propios hijos de la misma manera hasta que los servicios sociales se involucraron y tuvo que parar. Pero con nietos, podía hacer lo que quisiera porque sus padres no se oponían. Me miró con ojos llorosos y dijo que pensó que estaba construyendo mi carácter, haciéndome lo suficientemente fuerte para sobrevivir en un mundo que castiga la debilidad. Realmente creía que la crueldad había sido buena para mí. Me senté ahí escuchándola justificar 30 años de abuso con lógica retorcida sobre construcción de carácter. Cuando terminó, le dije la verdad. No me había hecho más fuerte, me había hecho herida. Cada vez que tuve éxito en algo, fue a pesar de lo que me había hecho. No por eso. Trabajé 2 empleos durante la universidad porque no tenía opción. No porque las dificultades construyen carácter. Me convertí en una buena enfermera porque soy naturalmente compasiva. No porque ella me enseñó algo sobre cuidar a las personas. Le dije que esperaba que encontrara paz con lo que necesitaba decirse a sí misma. Pero no podía darle perdón. Eso no era algo que mereciera solo porque se estaba muriendo. Me levanté y salí de su cuarto. Fue la última conversación que tuvimos. El hogar de ancianos llamó 2 semanas después, un domingo por la mañana. Abuela Carmen había muerto durmiendo. Insuficiencia cardíaca. La enfermera dijo que había sido pacífico. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá mirando la nada. Debería haber sentido alivio o satisfacción o algo limpio y simple. En cambio, sentí esta mezcla extraña de enojo y tristeza que no tenía sentido. Me había torturado toda mi vida, y nunca la escucharía realmente disculparse o admitir que estaba equivocada. Parte de mí había querido ese cierre, aunque sabía que nunca lo tendría. El funeral fue un jueves. Me vestí de negro y me senté en la fila trasera de la iglesia. Mis primos llenaron las filas delanteras con sus familias. Tío Ricardo dio un discurso sobre qué madre devota había sido abuela Carmen.
Tía Isabel lloró en un pañuelo. Todos fingieron que éramos una familia normal teniendo un funeral normal. Nadie mencionó las pruebas de ADN o el testamento, o el hecho de que la mitad de nosotros ya no se hablaba. Los vi a todos actuar esta unidad falsa y me sentí completamente desconectada de todo. Después del servicio, todos se reunieron en el sótano de la iglesia para café y sándwiches tristes. Estaba preparándome para irme cuando Carlos se acercó. Se veía cansado. Dijo que había estado pensando mucho desde que todo pasó. Había devuelto la colección de autos a la herencia como prometió, y ahora quería hacer algo significativo con ese dinero. Estaba estableciendo un fondo de becas para estudiantes de situaciones familiares difíciles, niños que tuvieron que trabajar para costear la escuela como yo hice. Preguntó si lo ayudaría a establecerlo ya que sabía cómo era. Lo miré y vi arrepentimiento genuino en su cara. Le dije que sí. Fue la primera cosa que alguien en mi familia me había pedido hacer que realmente se sentía que valía la pena. Papá me llamó la semana siguiente preguntando si quería cenar. No una cena familiar con todos, solo él y yo. Empezamos a reunirnos cada martes en este restaurante cerca de mi apartamento. Las primeras veces fueron incómodas. Hablamos sobre trabajo y clima y cualquier cosa excepto abuela Carmen. Pero lentamente empezamos a tener conversaciones reales. Me dijo que estaba viendo a un terapeuta para trabajar su propia infancia. Abuela Carmen también había sido cruel con él, de maneras diferentes. Había pasado toda su vida tratando de ganar su aprobación y nunca obtenerla. Dijo que ahora entendía por qué había fallado en protegerme. Había estado demasiado dañado él mismo para enfrentarla. No excusaba lo que pasó, pero me ayudó a entender. Ambos éramos víctimas de la misma mujer de maneras diferentes. Tía Isabel me mandó un mensaje de Facebook 3 meses después del funeral. Había hecho una de esas pruebas de ascendencia de ADN tratando de encontrar a su familia biológica. Los resultados la habían conectado con una mujer llamada Jessie, que resultó ser su madre biológica. Jessie tenía otros 3 hijos, lo que significaba que Isabel tenía 3 medio hermanos de los que nunca había sabido. Todos se habían conocido y aparentemente fueron muy acogedores. Isabel dijo que era raro tener toda esta nueva familia a los 50 años, pero habían sido más amables con ella en 3 meses de lo que abuela Carmen había sido en 50 años. Me agradeció por no ocultar los resultados del ADN, aunque descubrir la verdad había sido doloroso. Dijo, a veces las verdades dolorosas eran mejores que las mentiras cómodas. Tomé algo del dinero de la herencia y pagué mis préstamos estudiantiles en un pago. 30.000 euros se fueron así nomás. Luego, pagué la hipoteca de mis padres. Conduje a su casa un sábado y le entregué a mamá la escritura pagada. Empezó a llorar y dijo que no tenía que hacer eso después de todo lo que me habían hecho pasar. Le dije que quería. Habían cometido errores, pero aún eran mis padres y los amaba. Papá me abrazó y lloró también. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que era niña. El resto del dinero lo invertí en fondos indexados, aburridos y bonos. Mi asesor financiero quería que hiciera algo emocionante, pero le dije que solo quería seguridad. Seguí trabajando en el hospital porque realmente amaba ser enfermera. El dinero era bueno tenerlo, pero no quería que cambiara quién era. Aún manejaba mi auto y vivía en el mismo apartamento. La seguridad financiera se sentía bien, pero era silenciosa, no llamativa. No borró 30 años de ser tratada como basura, pero significó que nunca tendría que preocuparme por arreglar un radiador roto en invierno otra vez. 6 meses después de que abuela Carmen murió, Victoria me contactó pidiendo reunirnos para almorzar. Casi dije que no, pero la curiosidad ganó. Nos encontramos en un café en el centro. Se veía diferente, menos maquillaje, ropa más simple. Dijo que había estado en terapia trabajando muchas cosas. Quería disculparse de verdad, no solo decir perdón para sentirse mejor. Admitió que el favoritismo también la había dañado de maneras diferentes. Nunca había aprendido a trabajar por algo o manejar la decepción. Sus 3 matrimonios habían fallado porque esperaba que todo fuera fácil como había sido creciendo. Dijo, verme tener éxito a pesar de no tener nada, le había hecho darse cuenta de qué tan débil se había vuelto. Hablamos por 2 horas. No arregló todo, pero fue honesto de una manera que nuestra familia nunca había sido antes. Empecé a hacer voluntariado en un centro de consejería familiar especializado en disputas de herencia complicadas y conflictos familiares. Una vez a la semana iba y hablaba con gente lidiando con situaciones como la mía, familias destrozadas por dinero y favoritismo y secretos. Compartí mi historia y los ayudé a entender sus opciones. Convertir todo ese dolor en algo útil se sintió significativo. Como tal vez la crueldad de abuela Carmen, al menos podía ayudar a otras personas a evitar el mismo daño. No era redención exactamente, pero era algo. Tío Ricardo nunca se contactó después del funeral. Ninguna carta de disculpa llegó a mi buzón. Ningún mensaje de texto preguntando si podíamos hablar.
Su abogado mandó una carta amenazante final sobre contestar la distribución de la herencia, pero mi abogado mandó documentación de vuelta que la detuvo permanentemente. Revisé mi teléfono por semanas después, parte de mí aún esperando que reconociera lo que había pasado. Nunca lo hizo. Su silencio me enseñó algo importante sobre el cierre. Algunas personas nunca admitirán que estaban equivocadas. Nunca se disculparán por quedar separadas mientras sufriste. Nunca tomarán responsabilidad por beneficiarse de tu dolor. Esperar ese reconocimiento de tío Ricardo era como esperar lluvia en un desierto. Podía quedarme ahí para siempre y morir de sed. O podía aceptar la realidad y encontrar agua en otro lugar. Dejé de revisar mi teléfono por sus mensajes. Dejé de ensayar lo que diría si alguna vez se disculpaba. Dejé ir la necesidad de su validación porque nunca me la iba a dar. Esa aceptación se sintió como dejar una mochila pesada que había estado cargando por kilómetros. Carlos empezó a mandarme mensajes cada pocas semanas preguntando si quería tomar café. La primera vez se sintió incómodo. Nos sentamos uno frente al otro en un café del centro, ambos revolviendo nuestras bebidas y evitando contacto visual. Me preguntó sobre mi trabajo en el hospital. Le pregunté sobre sus proyectos musicales. La conversación se sintió rígida y formal, como si fuéramos extraños tratando de ser educados. Pero seguimos reuniéndonos. Una vez al mes se convirtió en 2 veces al mes. La incomodidad se desvaneció mientras dejamos de esforzarnos tanto. Me contó sobre sus sesiones de terapia y cómo estaba trabajando la culpa sobre el favoritismo. Compartí historias sobre mis luchas en la escuela de enfermería que nunca había contado a nadie. Descubrimos que ambos amábamos películas de acción terribles y empezamos a tener noches de película en su apartamento. Me presentó a su novia que era amable y genuina y me trataba como si importara. Construimos algo real que no tenía nada que ver con abuela Carmen o dinero de herencia u obligación familiar. Carlos se convirtió en el primo que siempre había querido pero nunca tuve. Era prueba de que algunas relaciones familiares podían ser reparadas si ambas personas hacían el trabajo real. Un año después de que abuela Carmen murió, fui a buscar condominios con un agente de bienes raíces. Había estado viviendo en el mismo apartamento pequeño, pero quería algo que se sintiera mío, algo que elegí, algo sin recuerdos dolorosos pegados a las paredes. El agente me mostró un lugar en el 4º piso con ventanas enormes que dejaban entrar la luz matutina. Tenía una cocina abierta, pisos de madera y un balcón con vista a un parque. Caminé por los cuartos vacíos, imaginando mis muebles, mis libros, mi vida llenando el espacio. Hice una oferta ese mismo día. El proceso de cierre tomó 6 semanas. Firmé papeles transfiriendo propiedad y me dieron llaves que abrían una puerta a un lugar que me pertenecía completamente. Pasé fines de semana pintando paredes de los colores que quería. Compré muebles que combinaban con mi gusto, no heredados de familiares. Colgué arte que me hacía feliz. Cada decisión era mía. Nadie me dijo que la sala debería ser beige porque es apropiado. Nadie dijo que estaba siendo demasiado llamativa o actuando por encima de mi posición. El condominio se convirtió en mi santuario, un espacio físico que probó que había sobrevivido y construido algo hermoso de los restos. Papá me llamó un martes por la noche y preguntó si podía venir. Apareció en mi nuevo condominio cargando comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Comimos en mi balcón viendo el atardecer. Me dijo que dejaría de hablar completamente con tío Ricardo. Habían tenido una pelea enorme donde papá finalmente dijo todo lo que había guardado por décadas. Tío Ricardo lo había llamado débil por ponerse de mi lado en lugar de la unidad familiar. Papá le había dicho que no había unidad familiar que valiera preservar si requería sacrificar a su hija. También había limitado contacto con tía Isabel a mensajes ocasionales. Ella seguía tratando de actuar como si nada hubiera cambiado, queriendo fingir que las revelaciones del ADN y la lectura del testamento nunca habían pasado. Papá dijo que ya no podía hacer eso. Estaba eligiéndome a mí y a mamá sobre mantener paz con hermanos que habían permitido mi maltrato. Fue la primera vez en mi vida que papá me priorizó sobre la armonía familiar. Se disculpó otra vez por todos los años que me dijo que solo aguantara. Le dije que lo perdonaba y lo decía en serio. Nos sentamos en ese balcón hasta que salieron las estrellas, hablando sobre todo y nada, reconstruyendo nuestra relación, una conversación honesta a la vez. Conocí a alguien en el hospital durante un turno nocturno particularmente brutal. Ambos estábamos trabajando en el departamento de emergencias cuando un accidente automovilístico grande trajo 6 pacientes de una vez. Corría entre cuartos manejando sueros y medicación, mientras este otro enfermero manejaba evaluaciones de trauma con eficiencia calmada. Trabajamos juntos por 3 horas seguidas, comunicándonos solo con miradas y gestos rápidos como si hubiéramos sido compañeros por años. Después, colapsamos en la sala de descanso y se presentó. Su nombre era Jonathan. Tenía ojos amables y una confianza silenciosa que se sentía consoladora en lugar de arrogante.
Empezamos a hablar durante descansos, luego a almorzar juntos en la cafetería. Me contó sobre su situación familiar complicada. Sus padres se habían divorciado mal cuando era joven, y había pasado años navegando conflictos de lealtad y dinámicas manipuladoras. Entendía que la sanación no era una línea recta. No arreglas daño familiar y sigues adelante. Lo cargas contigo y aprendes a vivir con el peso. Empezamos a salir 3 meses después de ese primer turno juntos. Se sentía diferente de mis relaciones anteriores. Más saludable. No trató de arreglarme o apurar mi proceso. Solo existía a mi lado, paciente y firme, mientras descubría quién me estaba convirtiendo. Carlos y yo habíamos estado trabajando en el fondo de becas por meses. Habíamos establecido la estructura legal, creado un proceso de aplicación y promovido a través de escuelas secundarias en nuestra área. Queríamos ayudar a estudiantes de situaciones familiares difíciles que necesitaban apoyo financiero para la universidad. La aplicación les pedía escribir ensayos sobre superar desafíos familiares. Recibimos 47 aplicaciones ese primer año. Leerlas me rompió el corazón y lo llenó al mismo tiempo. Estos niños habían sobrevivido a abuso, negligencia, favoritismo, abandono. Habían trabajado para mantenerse. Habían estudiado en refugios para desamparados y autos. Habían luchado por educación mientras sus familias les decían que no valían el esfuerzo. Seleccionamos 3 recipientes y le dimos a cada uno 10.000 euros. La ceremonia de premiación fue pequeña, realizada en un centro comunitario. Vi a estos 3 estudiantes aceptar sus cheques con lágrimas en sus ojos. Una chica habló sobre trabajar turnos nocturnos en una gasolinera para pagar renta después de que sus padres la echaran. Un chico describió ser el cuidador primario de sus hermanos menores mientras mantenía un promedio perfecto. Un estudiante compartió sobre ser el primero en su familia en buscar universidad a pesar de que le dijeran que estaba perdiendo el tiempo. Me vi en cada historia. Lloré durante toda la ceremonia. Carlos apretó mi mano y susurró que el dinero de abuela Carmen finalmente estaba haciendo algo bueno. Estábamos convirtiendo décadas de crueldad en esperanza para niños que la necesitaban desesperadamente. 2 años después de esa lectura del testamento en el comedor de abuela Carmen, hice un inventario de mi vida. Tenía seguridad financiera que me permitía dormir sin ansiedad sobre gastos inesperados. Tenía trabajo significativo que me hacía sentir útil y competente. Tenía relaciones saludables con gente que realmente me amaba y respetaba. Mis padres y yo hablábamos regularmente. Carlos era mi miembro familiar más cercano además de mamá y papá. Jonathan y yo estábamos construyendo algo real y duradero. Algunas relaciones familiares estaban permanentemente rotas. Tío Ricardo y yo nunca hablaríamos otra vez. Victoria y yo intercambiábamos mensajes agradables ocasionales, pero nunca seríamos cercanas. Tía Isabel y yo mantuvimos educación distante. Estaba bien. Había aprendido que no tienes que reparar cada relación dañada. Algunas personas se ganan su salida de tu vida a través de sus acciones y decisiones. Había sobrevivido la crueldad de abuela Carmen con mi integridad intacta. No me había vuelto amarga o cruel yo misma. Había tomado el dolor y lo había transformado en algo mejor. Ese conocimiento se sintió como la medida más verdadera del éxito. Jonathan me propuso 6 meses después, durante una cena silenciosa en mi condominio, sin restaurante elegante o espectáculo público, solo él y yo, y un anillo simple que había elegido cuidadosamente. Dije que sí inmediatamente. Empezamos a planear una boda pequeña con solo las personas que importaban. Mis padres estarían ahí, Carlos y su novia, tía Isabel, porque a pesar de todo había hecho esfuerzos reales para entender y cambiar, algunos amigos cercanos del trabajo, tal vez 20 personas en total. No era nada como la boda enorme que abuela Carmen había financiado para Victoria con 300 invitados y una banda en vivo. Mi boda sería pequeña y simple y completamente mía. Cada persona asistiendo realmente me amaba y quería que fuera feliz. Nadie estaba ahí por obligación o presión familiar. Nadie pasaría la recepción susurrando sobre cómo no merecía esto o comparándome desfavorablemente con otros miembros de la familia. Jonathan y yo estaríamos frente a gente que nos respetaba y diríamos votos que significaban algo real. Eso se sintió absolutamente perfecto.